Muy bien, a través de este video vamos a resolver el problema número 19 de la práctica número 3 que se refiere a campo eléctrico, fuerza eléctrica y electricidad estática. Es la ley de Coulomb. El problema número 19 se enuncia como una carga negativa de menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs que ejerce una fuerza de atracción de 65 newtons sobre una carga situada a una distancia de 0.050 metros y pregunta cuál es la magnitud de la segunda carga. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb la habíamos visto en un video anterior. Es igual a una constante multiplicada por dos cargas, la carga A, la carga B, y todo eso dividido entre distancia al cuadrado. Para tener un esquema de lo que vamos a resolver, aquí hay un dibujito y ahí tenemos una estrategia para resolver este tipo de problemas. ¿Cuál es esa estrategia y en qué pasos consiste? Número 1, hay que describir un sistema que muestre todas las distancias y los ángulos a escala. En este caso tenemos las distancias una línea recta que separa estas dos cargas. Número 2, representa en un diagrama los vectores del sistema, incluye los vectores derivados utilizando líneas punteadas. En este caso tenemos el diagrama, que son básicamente las dos cargas que están separadas aquí. Los vectores son estas pequeñas flechas que están en la parte superior de la línea punteada. Y el paso número 3, se va a utilizar la ley de Coulomb para hallar la magnitud de la fuerza. La fuerza puede ser de atracción o de repulsión. En este caso es de atracción. Las dos cargas son de diferente signo. Número 4. Utiliza tu diagrama junto con las relaciones trigonométricas para hallar la dirección y el sentido de la fuerza. Aquí no tenemos ningún ángulo. El ángulo es una horizontal, es prácticamente de 0 grados. Número 5. Efectúa todas las operaciones algebraicas con unidades, así como con números. Asegúrate de que las unidades concuerden con la variable en cuestión. Entonces vamos a tener cuidado con las variables para que al final tengamos resultados correctos. Número 6. Considera la magnitud de tu respuesta y pregúntate si es razonable. Como una anotación adicional, observa que en esta estrategia para resolver problemas que la ley de Coulomb solamente se emplea para determinar las magnitudes, es decir, las cantidades, los números. Por consiguiente, no es necesario incluir el signo de las cargas. Por ejemplo, aquí tenemos un signo menos 6 que no vamos a considerar en la fórmula, puesto que solamente se van a resolver como magnitud. Es decir, está preguntando nada más cuál es la cantidad. Esa es la magnitud. O la distancia, cuando se evalúa la ley de Coulomb, es decir, la distancia también siempre la vamos a considerar positiva. Y la respuesta siempre va a ser positiva. Entonces tenemos aquí la fórmula y a través de esa fórmula vamos a extraer los datos que necesitamos. Entonces tenemos aquí, vamos a poner los datos. Esos datos los vamos a extraer directamente del enunciado del problema. Dice una carga negativa. Quiere decir que tenemos una carga aquí. Esa carga la vamos a identificar como la carga A. Ejerce una fuerza de atracción de 65 newtons. Nos están dando en este caso la fuerza sobre una segunda carga. Esta segunda carga no la conocemos. Es la carga B. Esa va a ser nuestra incógnita. No sabemos cuánto vale. Sabemos que está situada a una distancia de 0.050 metros. Esta es nuestra distancia. Y pregunta cuál es la magnitud de la segunda carga. Es decir, cuál es nuestra carga B. Así que de los datos que podemos extraer del enunciado, nosotros tenemos primero una constante, que esa no cambia. Es igual a 9 por 10 a la 9
Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Tenemos la carga A que nos dice cuánto vale. En este caso son 6.0 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos una fuerza de atracción que nos la dan como dato. En este caso es fuerza es igual a 65 newtons. La distancia a la cual se encuentra una de otra son 0.050 metros. No tenemos que hacer ninguna conversión en este caso porque todos están con unidades del sistema internacional. Y por último tenemos la carga B, que no sabemos cuánto vale. Eso es lo que nosotros vamos a determinar. ¿Cómo vamos a determinar esa carga B? Bueno, esa carga B es una carga que nosotros tenemos que calcular a través del despeje de nuestra fórmula. Esta carga B es la que nosotros vamos a despejar. Entonces vamos a continuar con el despeje para saber cuál es la expresión que nos ayuda a obtener esa carga. Entonces tenemos aquí esta distancia al cuadrado que está dividiendo. Para poder quitar esa distancia al cuadrado tenemos que multiplicar la misma cantidad el lado derecho y el lado izquierdo de la igualdad. Entonces nos quedaría aquí despejando tendríamos que la fuerza que está del lado izquierdo multiplicada por la distancia al cuadrado, que esta distancia que está dividiendo pasa multiplicando, sería igual a nuestra constante, K, que sería esta, que multiplica a la carga A por la carga B. Y de aquí necesitamos despejar la carga B. Estas cantidades que están aquí se están multiplicando, así que estas dos deberían de pasar dividiendo. La expresión que nos daría sería QB es igual a fuerza por distancia al cuadrado sobre la constante por la carga A. Esa sería nuestra expresión. Ahora tenemos que sustituir lo que vale cada una de estas variables y hacer las operaciones. Tendríamos nosotros que la carga B es igual. En las sugerencias de la estrategia nos pide que hay que efectuar todas las operaciones con las unidades. Entonces vamos a seguir esa sugerencia y vamos a poner aquí todas las cantidades con las unidades. Tenemos la fuerza está dada aquí, son 65 newtons. Entonces vamos a completar todas las cantidades con sus unidades, 65 newtons, multiplicado por la distancia al cuadrado. Entonces tenemos aquí la distancia, 0.050 metros elevados al cuadrado. En la parte inferior tenemos una constante. Esta constante tiene todas estas unidades incluidas, así que vamos a dejar espacio. Aquí vamos a tener 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Cerramos el paréntesis y ahora lo vamos a multiplicar por el valor de la carga A. La carga A del enunciado tenemos esta cantidad de aquí. QA vale 6.0 por 10 a la menos 6. Y como es una carga en coulombs. Y aquí vamos a continuar haciendo las operaciones que nosotros necesitamos. Entonces recordemos que QB es el resultado de hacer todas estas operaciones. Las vamos a ir haciendo con calma para ver de dónde salen tanto las cantidades como las unidades.
Aquí tenemos una carga que no conocemos, que es precisamente la carga que vamos a calcular. Según nuestro diagrama, aquí tenemos que 0.050 metros equivale a 5 centímetros. Entonces, del 1 al 6 hay 5 centímetros. La fuerza es de 65 newtons, así que necesitamos conocer o calcular la carga B, porque ya sabemos cuál es la carga A que estamos sustituyendo precisamente en este lugar. A la siguiente hoja vamos a recordar, recuerden ustedes cuáles son las cantidades que tenemos ahí, porque las vamos a ocupar en la siguiente hoja. Entonces aquí vamos a continuar calculando la carga B. Entonces la carga B, vamos a poner de nuevo las cantidades aquí, serían los 65 newtons multiplicado por la distancia, 0.050 metros al cuadrado, sobre 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, sobre coulomb cuadrado, multiplicado por 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí vamos a continuar, vamos a hacer las operaciones que se encuentran en el numerador. Tenemos aquí 65 newtons y vamos a multiplicar por lo que salga al multiplicar 0.050 por 0.050. Vamos a utilizar aquí una calculadora que viene en el software. Y a través de esa calculadora nosotros vamos a hacer esa operación. 0.050 por 0.050 nos da 0.0025. Entonces aquí vamos a escribir 0.0025. Como le vamos al cuadrado a estas unidades, nos quedaría metros al cuadrado, que vamos a poner aquí, metros al cuadrado. Luego, para hacer estas operaciones, como están incluyendo cantidades que tienen potencias de 10, podemos hacer las operaciones por separado. Primero los numeritos, 9 por 6, que serían 54, sería 9 por 6, y después las operaciones con los exponentes, por 10 a la 9, por 10 a la menos 6. Y esto vamos a continuar acá de este lado. Quiere decir que la carga B es igual a multiplicar 65 por 0.0025, voy a borrar esta parte de aquí, serían los 65 por 0.0025 y nos da 0.1625. Entonces vamos a poner esa cantidad en el numerador. Aquí tendríamos 0.1625. Y las unidades serían newton por metro cuadrado. Estas unidades las vamos a poner aquí, newton por metro al cuadrado. Vamos a continuar en el denominador con las operaciones y luego nos ocupamos de las unidades. En las primeras operaciones serían 9 por 6. Aquí pondríamos 54 por 10 a la, lo que resulte de hacer las operaciones con los exponentes de las potencias de 10, que sería 9 menos 6. Entonces aquí sería por 10 a la 3. 9 menos 6 nos da 3. Y las unidades serían newton por metro cuadrado sobre coulomb. ¿Por qué sobre coulomb nada más? Bueno, porque aquí si nosotros observamos las unidades, este coulomb se elimina con un coulomb cuadrado que aparece en el denominador. Entonces nada más nos quedaría sobre coulomb. Vamos a continuar aquí las operaciones.
Entonces, del lado en el numerador tendríamos nosotros la cantidad que ya habíamos calculado, 0.1625 newton por metro cuadrado. Y en el denominador, este 10 a la 3, nosotros lo podemos escribir como 1000. 10 a la 3 es 1000. Y 54 por 1000 nos da 54.000. Vamos a aprovechar la notación para que podamos hacer fácilmente la división. Y aquí sería newton por metro cuadrado sobre coulomb. Nosotros podemos ya observar que algunas de las unidades se pueden eliminar. Entonces aquí podemos eliminar. Vamos a indicar cuáles unidades se pueden eliminar. Sería el newton con el newton, metro cuadrado con el metro cuadrado, y quedaría sobre coulomb. Entonces vamos a continuar con las operaciones. Vamos a hacer la división. Entonces vamos a poner 0.1625 entre 54.000. Y esto nos da 0.1, 2, 3, 4, 5 ceros, 300. Entonces aquí vamos a colocar esa cantidad. Y vamos a tener 0.1, 2, 3, 4, 5, 300. Las unidades serían 1 sobre coulomb. Este de aquí nos da 1 y esto de acá nos da 1 sobre coulomb. Entonces tenemos esta división como si fuera una división de fracciones para ver realmente cuáles serían las unidades finales. Si nosotros lo acomodamos como fracción, nosotros tendríamos de aquí 1 sobre 1, nada más para efectos de acomodarlo como una división de fracciones, y 1 sobre coulomb. Ya no parece C. 1 sobre coulomb. Entonces, al hacer eso, vamos a aplicar lo que nosotros ya conocemos como la ley del sándwich. Y nosotros tendríamos 1 por coulomb. Aquí tendríamos una multiplicación de los extremos que nos daría coulomb. Y 1 por 1 que nos regresa 1. Entonces las unidades finales van a ser en coulombs. Esta cantidad de aquí la podemos escribir como una notación científica. Es decir, para no poner tantos ceros, nosotros vamos a poner esa misma cantidad en notación científica, es decir, en potencias de 10, de tal manera que sea más compacta. Si nosotros lo escribimos en notación científica, sería 3 por 10 a la, y esa sería nuestra pregunta. ¿Cuántas posiciones tenemos que ir hacia la derecha si nosotros ya tenemos el punto en este lugar? Entonces nosotros recorreríamos el punto a partir de este lugar. Y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Si nosotros estuviéramos en esta posición, serían 6 posiciones a la izquierda. Quiere decir que nosotros tendríamos que escribir 3 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a escribir esa cantidad aquí, 3 por 10 a la menos 6. Porque ese menos 6 nos indica, a partir del punto actual, cuántos tendríamos que recorrer a la izquierda para tener nuestra cantidad original. Y esto, como es una unidad de carga, sería en coulombs. Es decir, tenemos ahora cuánto vale nuestra carga, de tal manera que se cumplan las condiciones de nuestro problema. ¿Cuáles son las condiciones del problema?
que ejerza una fuerza de 65 newtons sobre una carga negativa de 6 por 10 a la menos 6 a una distancia de 0.050 metros. Esa es la carga que nos hace falta para que se cumplan esas condiciones y nos dé esta fuerza. Entonces ya con eso terminamos y tenemos así nuestro resultado. Esa es la respuesta